introductoria. Primero que todo, bueno, ustedes en la lectura tenían, ¿verdad?, una definición de arqueología muy europea, pero nosotros en este caso la adaptamos al continente americano y específicamente a este país, o lo que actualmente es este país, que no coincide con las divisiones, por decirlo así, políticas y sociales que habían en la antigüedad, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero algo que es fundamental en nuestro caso es que es un ejercicio científico, ¿verdad? De la disciplina. Y esto lo aclaro porque en la historia de la disciplina, inclusive en la actualidad, a mucha gente le encanta ir a ver qué se encuentra, ¿verdad? Es como, oh, el tesoro perdido, ¿verdad? Casi que parecen a la criatura Gollum queriendo ver qué es lo que pueden encontrarse y sobre todo que si es oro o es jade para poderlo vender, etcétera. Entonces hay que hacer una marcada división entre el abordaje científico, que en el caso nuestro no necesariamente andamos buscando oro, piezas completas, etcétera, sino toda la información que nos permita hablar un poco de la gente en el pasado. En este caso tenemos fotografías, bueno, en una está un técnico del Museo Nacional, esta es en los laboratorios del Museo Nacional con una clasificación de un material de un cementerio en Heredia. No mentiras, este creo que era el que estaba debajo del actual PriceMark en Tibás, en el sitio se llama Sitio Llorente. Y el otro, que es una fotografía blanco y negro, es cómo se ve una excavación, en este caso de los 80s, realizada por un gran arqueólogo que ya falleció, que se llamaba don Michael Snarskis, que trabajó toda su vida en Costa Rica. Y en este caso es una fotografía de un cementerio de la fase Curridabat, que eso lo que quiere decir es que es un lugar donde se enterraban a la gente entre el 300 y el 800 después de Cristo, y en donde hacían ciertos rituales de quebrar la cerámica después del enterramiento. Entonces, por eso es que veo una gran cantidad de pedacitos de soportes y demás que están quebrados y ordenados sobre las sepulturas. Esto como para evidenciar que en realidad hay una gran diversidad en términos de lo que nosotros tenemos que investigar y que no es solo el artefacto en sí, sino cómo está dispuesto esos artefactos en el espacio, asociados con qué otros materiales, ¿verdad? Que es lo que nos permiten ir obteniendo un poco más de elementos para la interpretación. Básicamente, ese ejercicio científico lo que nos va a permitir es ubicar, ¿verdad? Ubicar dónde están los sitios, dónde están los contextos, porque pueden haber sitios con muchos contextos, ¿verdad? Por ejemplo, un espacio en donde hay casas y en otro espacio lo que hay son espacios públicos, como ahora una plaza, un parque, otros espacios de cultivo, otros espacios para enterrar gente, etcétera. ¿Y para qué necesitamos ubicar eso? Bueno, básicamente para indagar, ¿verdad? Para indagar a qué época corresponde, qué es lo que está sucediendo ahí y entrarle a esta etapa de la investigación, ¿verdad? Ya para eso tenemos preguntas específicas, por ejemplo, Gerardo les hablaba de el tema de la salud, digamos que yo estoy trabajando, bueno, ¿qué de la salud quiero conocer, por ejemplo? Si yo tomo las colecciones de cerámica y piedra, probablemente mi tema o la investigación que quiero hacer de ellas es ver qué era lo que los artesanos o los antiguos artesanos estaban representando, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas enfermedades que representaban en piedra o en cerámica? Quiere decir que no es indagar por indagar, sino que generalmente partimos de una pregunta de investigación, ¿verdad? Objetivos específicos para lograr interpretar lo que estamos viendo, que siempre va a ser una interpretación parcial. O sea, generalmente en arqueología ha habido una tradición de a partir de los 70 de complejo, digo yo, porque se buscaba hacer la disciplina científica más parecida a las ciencias biológicas o otras ciencias exactas, ¿verdad? Y se buscaba lograr esa objetividad. Sin embargo, en el caso nuestro eso es parcial, porque nosotros no tenemos a toda la cultura material que pudo haber estado disponible cuando esas poblaciones existieron. O sea, entonces lo que tenemos son restos parciales, muchas cuestiones orgánicas ya no están, y aunque tuviéramos todo, no tenemos
necesariamente el bagaje cultural de esas poblaciones para decir esto significa exactamente, sin lugar a dudas, tal cosa. Entonces nosotros en esas interpretaciones lo que hablamos son de posibilidades y generalmente se extrapolan, digamos, se presentan varias líneas de interpretación precisamente porque no podemos decir a ciencia cierta una sola, ¿verdad? Y todo esto en realidad lo que busca es explicarle a la población, ¿verdad? A qué correspondían esos sitios, esos vestos culturales y sobre todo tratar de explicarle cómo era que vivían las poblaciones en el pasado. Aquí tenemos ciertas fotografías clásicas. Bueno, la de arriba no es de este país, pero los dos de abajo sí, las primeras investigaciones que hizo Samuel Lothrop en el Pacífico Sur y con el estudio de las esferas y las alineaciones de estas, gracias a esos estudios pioneros, se tienen datos sobre la ubicación exacta de estas, ¿verdad? De este tipo de esculturas públicas, porque después fueron removidas de los lugares, entonces ya la interpretación se ve limitada, pero gracias a los dibujos de él y los mapeos, eso se logró conservar al menos el papel. Y la otra de abajo es una fotografía de don Carlos Aguilar, que es el primer arqueólogo nacional, digamos, de este país y uno de los que van a fundar, en el caso de la Escuela de Antropología y Sociología, todo lo que es la enseñanza en la arqueología costarricense. En ese caso estaba dando una charla precisamente de uno de los cursos de arqueología en la década de los 70 sobre el montículo principal de Guayabo. Bueno, los campos de la arqueología son varios en realidad. Hay muchísimas subespecialidades dentro de la arqueología. Hay gente que se va a dedicar, por ejemplo, al estudio específicamente del ambiente, de cómo el ambiente va a incidir en las poblaciones del pasado. Eso es arqueología ambiental. Otros se van a encargar del estudio de contextos, por ejemplo, si hablamos de Mesoamérica, de contextos mayas, de los frescos, de la interpretación de la simbología o la semiótica, como vemos en la fotografía inferior izquierda, ¿verdad? En donde hay representaciones de estuco con pintura. Pero generalmente vamos a tener dos grandes polaridades, la arqueología, que le podemos llamar terrestre, y la arqueología subacuática, que a su vez también vamos a clasificar, como decía la lectura, hablaba de arqueología, claro, esos términos los detestamos con todo nuestro ser. La arqueología prehistórica, que en el caso nuestro, el hecho de que no tengan escritura no significa que no tengan historia, así que yo prefiero utilizar el término de arqueología antigua versus la arqueología histórica, que digamos, cuando hay textos escritos, que en este caso sería adecuado, mejor llamarle arqueología postcolombina, ¿verdad? O postcontacto, postcolonia, etcétera. Entonces, son esas dos divisiones temporales. Dentro de la arqueología subacuática también es importante destacar que hay arqueología subacuática tanto en la antigüedad como en la época de conquista y de colonia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de arqueología subacuática, generalmente la gente piensa que es arqueología submarina, es como lo que automáticamente, ¿verdad? Le llama la atención. Y en realidad la arqueología subacuática puede estar también dentro de los territorios. Por ejemplo, en zonas que, si hablamos, por ejemplo, del lado de Zigzaola, en Limón, o del lado de Palmar, ¿verdad? En la zona sur, o Guanacaste, o el Pacífico Central, zonas que constantemente, ¿verdad? De forma cíclica, están sometidas a inundaciones, también entrarían dentro de la categoría de arqueología subacuática. Por eso es que se le denomina subacuática y no submarina, ¿verdad? Que esa también es como dos clasificaciones diferentes que se suelen hacer. Que en estos casos lo que interesa es igual lo mismo, tratar de comprender, ¿verdad? Las poblaciones que dejaron esa evidencia material, solo que lo que va a cambiar son las técnicas de campo, evidentemente por el contexto en el cual se ubican. Y generalmente en estos casos lo que se quiere es no sacar los materiales del agua porque eso los empieza a descomponer más rápidamente. En el agua ellos están estables, no entra oxígeno, no hay descomposición. En el caso de la arqueología subacuática, si se extraen los materiales para analizarlos en el laboratorio, tiene que pasar un proceso de varios años, en el caso de la que está sumergida en el mar, para el proceso de desalinización, ¿verdad? Ir quitándoles poco a poco
la sal o ir consolidando, digamos, para que sea estable químicamente hablando el material. Y lamentablemente ese tipo de laboratorios no existen, ¿verdad? En el contexto nacional, ni siquiera a nivel centroamericano. Entonces, por eso es que uno, se hace menos esta arqueología, dos, porque está menos amenazada, entre comillas. Aquí quizás la mayor amenaza es la gente que se mete a bucear y se llevan las cosas, ¿verdad? Pero técnicamente no es que se están haciendo edificios o cuestiones encima de esto y por ende no hay mayor afectación. Sin embargo, hace poco es que el país ha ratificado las convenciones internacionales sobre el patrimonio subacuático y entonces hasta ahora se están haciendo estos primeros inventarios y demás sobre este recurso arqueológico, digamos, en el país. Yo pensé que les había quitado estas transiciones, qué terrible. Ok, hay varios contextos, digamos, conceptos básicos que estaríamos ya abordando acá, que uno es el yacimiento arqueológico, ¿verdad? Que corresponde a estos espacios en donde hay evidencia de actividad humana, ¿verdad? Lo que se suele llamar sitios muchas veces son en realidad sinónimos de yacimientos arqueológicos. Vamos a tener los proyectos de investigación, que generalmente tienen unas 4 fases de desarrollo y que se van a dividir entre trabajo de campo y trabajo de laboratorio. Esta fotografía donde está Rosita es en el sitio arqueológico Finca 6 en Palmar Sur. Esta es de inicios de los 2000, donde estaban excavando, por decirlo así, el corredor de uno de los montículos o de los palenques, y ahí se descubrieron 2 esferas en cada esquina de la entrada de ese rancho, ¿verdad? En este caso, eso se logró conservar gracias a estos procesos que les mencionaba de inundaciones periódicas. En particular, hablamos del Río Grande de Terra, que es el más grande, digamos, a nivel nacional, y que ha generado alrededor de 1,5 metros, 2 metros de depósitos de sedimentos. Entonces, estos sitios suelen estar muy conservados por eso, ¿verdad? Porque ha habido actividad de siembra de banano y demás encima, pero los contextos que han quedado con mayor sedimento se han logrado conservar. Y estas otras fotografías, Onésimo se acordará, es del laboratorio viejo de arqueología debajo de la escuela de música, que me gusta mantenerlas como un recordatorio del pasado reciente, digamos, de nuestra formación, ahí con varios estudiantes en aquel momento analizando cerámica, fragmentos de cerámica hidrolítica. Bellos recuerdos, Mónica, bellos. Me extraña, araña. Ok, ¿cómo se forma un yacimiento? Básicamente el yacimiento va a ser entonces el producto de las diferentes actividades humanas, ¿verdad? Que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo en un espacio delimitado y que ha modificado ese espacio y a la vez ha dejado restos. A veces, ¿cómo son esos restos? A veces son pedacitos de piedra o pueden ser cerámica que se quebró, ollas que se quebraron, ¿verdad? Y que van quedando los pedacitos. Muchas veces no encontramos los artefactos completos porque se siguieron utilizando, se los llevaron a otro lado o la gente los ha recolectado, pero sí nos encontramos los restos, digamos, de trabajo, por decir así, los desechos de la producción de esos artefactos. Entonces ya sabemos que se hacían esos artefactos a través de la basura que quedó de su producción. Pero en otros casos lo que encontramos es, por ejemplo, las huellas de los postes que sostenían los techos de los palenques o de las casas. Podemos encontrar restos de fogones, podemos encontrar apisonados, que eso lo que significa es como, no sé si en algún momento han ido a un lugar con piso de tierra o inclusive si tienen, qué sé yo, el patio de la casa con tierra, la salida y entrada constante hace que se generen como un suelo más duro, ¿verdad? Más apelmazado, que es precisamente por el apisonamiento, el estar pasando por encima, y a veces la única evidencia de cuál era la entrada o la salida de una casa, por ejemplo, una casa antigua, es precisamente esos apisonados. Igual para identificar caminos que no son empedrados. Otro aspecto con el que nosotros trabajamos mucho y que es fundamental en arqueología, es tanto la ubicación espacial como temporal de los sitios. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, a qué época, ¿verdad? Está asociada los materiales que se encuentran en ellos. Entonces, en este caso, hablamos de sitios unicomponentes cuando son exclusivamente solo de una época,
o multicomponentes cuando pueden estar asociados a diferentes épocas. Estas épocas nosotros les vamos a llamar fases de ocupación, que lo que quiere decir es que son espacios en el tiempo, ¿verdad? En el cual la gente estaba haciendo cierto tipo de artefactos, cierto tipo de actividades, etcétera, que se pueden identificar fácilmente porque difieren de lo que estaba antes y de lo que está después. Además de esta escala, digamos, espacial, de ver de dónde a dónde llega un sitio de qué época a qué época fue utilizado, también hacemos las clasificaciones según la funcionalidad que tuvo el sitio. Pueden haber sitios domésticos, que son las casas donde vive la gente. Inclusive pueden haber campos de cultivos asociados a esas casas, lo que en la época colonial se conocía como solares, ¿verdad? Que eran como los jardines donde la gente sembraba las medicinas, sembraban, por decirlo así, los olores con los que cocinaban, etc. También hay funciones funerarias, hay partes de sitios, digamos, aquí les tengo un ejemplo de un mapita de agua caliente en donde todo lo negro son cementerios. ¿Ok? Y este burbujero que se ve por aquí son las bases de los montículos o de estos ranchos altos. También hay contextos de basurero que para nosotros son súper importantes. Hay salinas, que es en espacios costeros, sobre todo del Pacífico, en donde se producía la sal, ¿verdad? Que recuerden que la sal como la conocemos ahora es un proceso más industrial, pero antes este era un bien muy preciado, no solo para tener, por ejemplo, la conservación de carnes y demás que se podían ahumar o salar para conservarlas en el tiempo, ya que no había electricidad y no había refrigeradores ni nada de eso, ¿verdad? Sino también para intercambiar por otros productos con la gente que vivía tierra adentro. Y hay otros contextos que son de taller. A estos de taller es lo que nosotros llamamos los lugares o los espacios donde estaban elaborando esculturas, herramientas, la cerámica, ¿verdad? Estos procesos productivos un poco más especializados. En el caso nuestro, la denominación de sitio arqueológico va a ser también en función de la ley, ¿verdad? En nuestro caso, la ley 6703, la que rige al patrimonio arqueológico nacional y también la que nos rige el ejercicio de la disciplina a nosotros. Por eso les hablaba el profesor sobre la Comisión Arqueológica Nacional. Los arqueólogos y arqueólogas generalmente cuando vamos a hacer alguna investigación que incluye excavación, necesitamos hacer una propuesta como si fuera un anteproyecto de tesis, solo que le agregamos además el presupuesto, la carta de los dueños y demás, que tiene que ser revisada por esa comisión y avalada. Y a la vez, una vez que está aprobada, la comisión también tiene que ir a supervisarlos en campo, supervisarlos en laboratorio, que todo esté bien. Esto porque estamos hablando de patrimonio nacional y al ser patrimonio, el Estado tiene que garantizar que las cosas se hagan bien para guardar adecuadamente esa información. Acá, en la definición de la ley, en realidad nos habla de bienes muebles, que son los que se pueden transportar como vasijas, ¿verdad? Lo que se puede mover, e inmuebles, que en este caso serían como los cementerios, bases de casas, etcétera, que son producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional. Originalmente este artículo incluía también lo colonial, pero cuando se hizo en aquel momento la discusión en la Asamblea Legislativa, en la misma Asamblea había muchos coleccionistas y fueron quitando cositas, ¿verdad? Para no verse ellos afectados. Sin embargo, hay una resolución de la sala que ya permite también incluir algunos bienes coloniales, entonces se ha ido mejorando un poquito. Y lo importante para esta época, porque esa ley es del 81, es que también se estaban incluyendo restos humanos, restos de flora y fauna, ¿verdad? Y no solo los artefactos. Y esto es importante rescatar porque aunque en arqueología es muy obvio y en antropología que se tienen que estudiar todo el tipo de información, en realidad para la época y sobre todo para estas élites que gobernaban, no necesariamente eso era importante. Entonces, si vemos fotografías, por ejemplo, de personas que no eran muy especializadas a inicio del siglo XX haciendo excavaciones, lo que hacían eran huecos para sacar básicamente cerámica bonita, oro, jade, otras cosas de piedra. Y muchas veces los restos humanos, como pasa por ejemplo en Perú, quedaban simplemente tirados alrededor de sus huecos, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de prácticas muy nocivas para la arqueología.
Así, de esta forma, con estas definiciones, el sitio arqueológico se ve como una unidad espacial, la más pequeña, ¿verdad?, con la que trabaja el arqueólogo, porque pueden haber varios sitios relacionados. Puede haber toda una región muy grande, ¿verdad?, con múltiples espacios que están cierto abordados. Entonces, la unidad mínima vendría a ser el sitio o el yacimiento arqueológico. Aquí les tengo un ejemplo de sitios en donde el tipo, digamos, de evidencia que uno se encuentra son petrograbados o son lo que la gente también conoce como petroglifos, ¿verdad? Que son tallas que se hacen en la piedra. En este caso es una mata de maíz, ¿verdad? Este es un sitio que se llama Sitio de la Española, que está en Guanacaste. Quienes han ido por el volcán Rincón de la Vieja pasaron sobre el único puente que está antes de llegar a Curubandé, en donde hay todo un cañón del río lleno de petrograbados. Este otro es un ejemplo de una excavación que se hizo en Vallaculebra. Esta estuvo a cargo de don Luis Sánchez cuando volvió al país. Y esta técnica de excavación ya prácticamente no se usa, es una que se usaba mucho en el siglo XIX, la técnica Wheeler, de dejar como estos muritos de testigos. Pero a veces en esos testigos se corta, ¿verdad? Arbitrariamente se corta el contexto, entonces por eso no se usa. Ahora se usa lo que van a ver en métodos que se llama la matriz de Harris, que es hacer la excavación como esta, pareja, sin dejar testigos encima. En este caso, este es un tipo de cementerio. Bueno, perdón, es un conchero, por eso es que ven un montón de puntitos blancos. Un conchero en un contexto doméstico. Entonces se ven cosas apropiadas, digamos, o utilizadas en las casas, más los desechos de conchas de lo que ellos consumían. En este otro caso es un cementerio de tumbas de cajón en Cartago, elaborado a partir de una piedra plana que se llama laja o laja calcárea. Y esto es una evidencia, ya que hablamos de la parte de la flora, de cómo se ven, por ejemplo, semillas que uno recupera en el contexto arqueológico, como esta Camellia radicans, y cómo se ven en la actualidad esas mismas semillas. Cuando la gente hace limpiezas de terreno, generalmente crece zacate, ¿verdad? Y crece una mala hierba que a veces se le pega a uno en los zapatos, en las medias, en los jeans, que son como unos cerullillos con picos. Es esta semillita. Quizás esa semilla no nos dice qué es lo que estaba comiendo la gente, pero sí nos dice que esos espacios fueron limpiados a propósito para sembrar o para construir casas o demás. Entonces, aunque sea una evidencia indirecta, sigue siendo evidencia. Estos son otros ejemplos de contextos arqueológicos también, de este tipo de cementerios, de tumbas de cajón. Todas son del sitio Agua Caliente, porque tenía más facilidad de tener esas fotografías. Y así es, por ejemplo, cómo se ve lo que nosotros llamamos un enterramiento primario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el enterramiento de la persona tal cual se ve cuando falleció, en posición de cúbito dorsal, ¿verdad? Boca arriba, etcétera, con sus ofrendas. En algunos casos, nosotros tenemos a la hora de excavar que hacer el trabajo con muchísimo cuidado, porque muchos huesos también están poblados a través del tiempo, conforme se han ido descomponiendo, por hongos, algunas huellas de raíces, entonces parecen raíces, y en un lugar cafetalero, ¿verdad? Eso tiende a confundir más, por eso es que el trabajo es tan meticuloso, raspadito y demás. En este caso era una especie, de patio, y debajo había un cementerio también, y así es, por ejemplo, cómo se ve uno de los basamentos de las casas, solo que, bueno, en el caso costarricense hacemos la distinción entre basamento, que es el que está al ras del suelo, versus el montículo, que es el que tiene varias hileras de piedra, ¿verdad?, en alrededor, y lo hace ser más alto, ¿verdad?, separándose bastante del suelo. Pero para que vean también la meticulosidad con la que se debe trabajar. Todos estos es porque se dividen en cuadros de uno por uno para poder tener un mayor control de dónde venía cada cosita. Todo se mapea, absolutamente cada elemento, cada piedra que va saliendo se mapea. Y en este caso se hicieron 2 cuadros de control, este y este, precisamente para tener, bueno, 3 en ese momento,
para tener una evidencia aún más controlada, en donde se tomaban muestras de suelo y demás, y así se pudieron hacer estudios de paleoetnobotánica, que significa, ¿verdad?, el ver la botánica antigua presente en ese suelo, que eso se hace a través de técnicas como el análisis de polen y de microlitos, que son como los restos de esas plantas que logran cristalizarse y que van quedando en los suelos. En ese montículo se logró determinar que la gente estaba comiendo, perdón, en ese basamento, estaba comiendo probablemente pejibaye porque habían restos de los coyolillos de las semillas, estaban comiendo frijoles, maíz, calabazas. No recuerdo si en este fue que salió aguacate, pero digamos, permite mucha información sobre prácticas culturales e inclusive dietas de las poblaciones. Ok, ahí les estaba enseñando unas fotografías, en ese caso en Cartago eran de rescates, pero en realidad nosotros podemos participar de diferentes etapas del trabajo según nuestra participación en las investigaciones. Lo primero que se hace en arqueología, lo primero es hacer una inspección, que eso lo que significa es que uno va a visitar el sitio para ver, bueno, perdón, visita la propiedad a ver si hay o no hay un sitio, ¿verdad? Es como la primera etapa, ir a identificar a ver qué. Si hay sitio o si hay restos materiales antiguos, entonces se propone una etapa de evaluación, que eso lo que significa es que se quiere hacer un diagnóstico precisamente para ver qué recursos arqueológicos hay. Entonces se hace una especie de muestreo, ¿verdad? En donde, qué sé yo, cada 10, cada 20 metros se hace un pozo para ver hasta dónde llega esa dispersión de materiales, pero también qué tan profundos son para ver qué tan antiguos son, porque podemos estar teniendo diferentes contextos de diferentes épocas, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca precisamente hacer la evaluación. Si resulta que en esa evaluación nos damos cuenta que hay cementerios, nos damos cuenta que hay casas, que hay concheros, etcétera, hay que definir de dónde a dónde es que va la extensión de esos contextos y proponer un rescate, que eso significa que en realidad se va a hacer una investigación muchísimo más detallada, ¿verdad?, más amplia, que permita rescatar todo lo que está ahí, para que después el dueño o quien quiera, ¿verdad?, pueda utilizar esos terrenos como necesite. Y dentro de estas etapas, tanto la de evaluación como la de rescate, hay que hacer excavaciones, ¿verdad? Hay que remover la tierra y llevar un control de toda la evidencia que va saliendo. Esto es muy importante porque en realidad nosotros cuando investigamos los sitios los estamos destruyendo. El sitio no se va a regenerar, no va a volver a nacer, o sea, no existe vuelta atrás si nosotros hacemos algo mal. Y muchas veces también se busca por ejemplo, generar procesos de conservación, no solo en el rescate de los materiales, sino negociar con los dueños, por ejemplo, que si van a hacer un jardín, lo hagan en determinada parte para que se conserve parte de ese sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un montículo y no es necesario rescatarlo, sino que se puede poner el play encima, obviamente poniéndole capas de arenas y demás para no afectarlo, de que se haga de esa forma para dejar ese reservorio para investigaciones en el futuro. En este caso, ¿verdad? La excavación nos va a proporcionar muchísima información sobre las actividades humanas en el pasado, los cambios que se experimentaron a través del tiempo en las diferentes fases, y se van a dividir en dos tipos de excavaciones fundamentalmente, las horizontales, que se denominan trincheras, que lo que buscan es establecer las relaciones, por ejemplo, en un momento dado, en un contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos con una casa y queremos ver, ¿verdad?, cómo se utilizaba esa casa. Entonces hacemos una excavación muy amplia de toda la casa, como las de las fotografías de atrás, pero para ese momento, ¿verdad? Y las excavaciones verticales lo que nos busca o lo que nos permite obtener es información sobre la profundidad del yacimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan antiguo es? Entonces, en esos casos, más bien van a hacer calas, o sea, excavaciones muy puntuales, no tan grandes, pero sí muy profundas, para ver a partir de cuándo la gente empezó a ocupar ese terreno. Aquí tal vez no lo noten mucho, pero hay una serie de puntitos anaranjados que son estacas que nos están delimitando la cuadrícula de cómo hacemos las excavaciones. En algunos casos, este fue un trabajo que hicieron compañeros en el ICE, en el sur, cuando todavía estaba en pie el proyecto del Diquís,
Se contaba con ayuda de topógrafos que ayudaban a poner esta cuadrícula, sobre todo en áreas tan extensas como las que tenían que trabajar ellos, lo cual era un éxito, pero a veces nos toca hacerlo nosotros con brújula y cinta, que es como lo más habitual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de entrarle literalmente a estos sitios? Bueno, primero escoger, ¿verdad? El área o en la zona en la cual queremos trabajar. Tenemos que hacer mucha consulta de fuentes documentales, ir a revisar toda la información que hay sobre esa zona en el Museo Nacional, preguntarle a la gente, ver qué discursos tenemos disponibles nosotros, si nos va a alcanzar la plata para hacer qué, cuánto, ¿verdad? Cuál es la dificultad en la zona, tanto de acceso para llegar como muchas veces también para obtener permisos o si hay ciertos problemas, por ejemplo, y a mucha gente le encantaría trabajar en lugares en Talamanca, pero bueno, primero que todo, la gente que vive en Talamanca quiere que trabajen ahí, que están excavando sitios arqueológicos. Y ahí, lamentablemente, también hay mucha presencia del narcotráfico. Usted estaría seguro haciendo investigaciones en esa zona, ¿verdad? Ese tipo de cosas también es importantísimo tenerla en la planificación anticipada, tanto del tema, de la metodología y de los requerimientos que van a tener. Estas dos fotografías son de un sitio arqueológico muy conocido que se llama el sitio de las Mercedes, que eso está en Guásimo de Limón. Que era uno de los sitios más importantes en épocas antiguas, precisamente por, digamos, una cabeza de cacicazgo quizás más grande que el mismo Guayao, y que está en la entrada, digamos, esta parte de reserva, está en la entrada de la ERT, o la Escuela de Agronomía de la región del Trópico Húmedo. Básicamente, cuando nosotros hacemos estas investigaciones, vamos a recolectar y registrar, ¿verdad? La información. Cuando les hablaba de los mapas, este es un buen ejemplo de un mapeo de perfil, ¿verdad? Que sería esta escalinata, el mapeo que inclusive nos permite identificar si hay algunas piedras que están desacomodadas, si hay raíces, si hay hormigueros, si hay madrigueras, ¿verdad? Porque son procesos que van a afectar la conservación de los sitios. Todo lo vamos a registrar en un diario de campo, todo, así literalmente todo, desde el clima, porque eso sabemos también en qué épocas del año va a ser más adecuado no trabajar, hasta el tipo de agricultura que hay en la zona, si está sembrado algo, por ejemplo, encima de una estructura, porque después cuando esto se quita, todos los daños, digamos, que van a estar sobre esa estructura van a estar registrados precisamente por el mismo diario, digamos, qué fue lo que lo ocasionó. Después se hace un levantamiento planimétrico, que eso significa hacer un mapeo piedra por piedra y topográfico, porque también sirve si hay curvas de nivel o si hay, digamos, desniveles naturales, el poder tener eso presente para velar por la conservación de las estructuras. También se suele utilizar GPS para tomar los puntos de referencias, si es el paraíso terrenal y se tiene buen presupuesto o se trabaja a nivel institucional, se pueden hacer coordinación con otras disciplinas y entrarle, por ejemplo, con gente de geología, gente de biología, gente de arquitectura, etcétera, ¿verdad? Que permitan hacer un registro todavía mejor y buscar más información, digamos, de cosas que ellos van a ver, van a conocer, y también hacer el análisis del contexto. Les decía, en nuestro caso la variable espacial es muy importante. Les comenté al inicio que nuestra organización territorial actual no es la misma que en el pasado. En el pasado no existían estos límites con Nicaragua y Panamá, y en realidad las regiones arqueológicas, que son espacios amplios que están dentro de las áreas culturales, digamos, un área cultural es Mesoamérica. Otro área cultural es el área intermedia, que es en donde nos ubicaron a nosotros, ¿verdad? Como ese intermedio entre Mesoamérica y la parte andina. Esas son denominaciones de inicios del siglo XX. Cada una de esas áreas están divididas en diferentes regiones. En nuestro caso vamos a tener 3. La Gran Nicoya, que se comparte con el Pacífico de Nicaragua, y lo que nos toca a Costa Rica sería la subregión Guanacaste. Está la región arqueológica central, que es la más amplia, ¿verdad? Incluye el Intermontano Central, o lo que se conoce como el Valle Central, todas las llanuras del norte, el Caribe central, el Caribe sur no, porque esa está asociado a la Gran Chiriquí, el Pacífico central, e inclusive el sur de Nicaragua también está emparentado con esta zona.
Y después la región arqueológica Gran Chiriquí, que incluye parte de Chiriquí, Panamá, y lo que corresponde a Costa Rica sería la subregión de Iquiz, ¿verdad? Es importante tener esto presente porque cuando nosotros vemos un material, literalmente podemos decir, eso es de la región arqueológica central, es de la Gran Nicoya o es de la Gran Chiriquí, por lo menos para ubicar que algo es de un lugar específico en una época específica. Estas variables espaciales van a cambiar a través del tiempo, o sea, las poblaciones, por ejemplo, de cazadoras recolectoras no iban a estar divididas así, ¿verdad? Ellos eran nómadas y iban a tener espacios más amplios por los en donde ellos circulaban. Y por eso es que el término de fronteras entre estas regiones es muy arbitrario, ¿verdad? A través del tiempo va a ir variando un poquito, pero eso lo van a conocer más adelante en la carrera. Nosotros generalmente solemos trabajar muchísimo con cerámica, ¿verdad? Porque es el material más abundante en el país. Cuando se quebraba una olla, se quebraban un montón de pedacitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que salen más. Y porque al haber sido la arcilla cocinada, queda endurecida y permite que se conserve mejor. La lítica, que son artefactos o pedacitos en piedra, también por esas características es lo que se logra conservar. En realidad, nosotros estamos hablando, en este caso, de materiales que han sido modificadas, ¿verdad?, por el ser humano. Aunque hay algunas piedras que, por ejemplo, la gente las utilizaba y las agarraba como martillo, y aunque no les hacía ninguna modificación, la huella de ese golpe nos permite identificarlas como artefactos, que en ese caso hablamos de artefactos de uso expedito, o sea, se agarró y ahí mismo se utilizó y se desechó, que también lo solemos hacer nosotros muchas veces. Los artefactos, les vamos a llamar artefactos cuando hay por lo menos entre la mitad y 2/3 partes del bien completo, ¿verdad? Porque si no serían fragmentos. Vamos a tener artefactos en cerámica, como esa vasija que está ahí, que es del tipo Zoila rojo inciso, que está aproximadamente entre el 500 y el 800 después de Cristo. Vamos a tener lítica, como la esculturita que tenemos ahí también, ecofactos, que generalmente se hace alusión a semillas y a hueso, ¿verdad? De animales, o arqueofauna, madera, metalurgia, que la metalurgia va a estar asociada fundamentalmente en nuestro caso a oro y a tumbaga, o el guanín también se le llama, que es una mezcla de oro con cobre. Acá tenemos ejemplos de restos orgánicos, ¿verdad? De ecofactos. En el caso de arriba es como se ve lo que queda de una mazorquita de maíz, que en ese caso es de menos de 3 centímetros. Ya conforme se fue encogiendo a través del tiempo, secando y demás, van quedando muy reducidas. Y esto es como nosotros veríamos ya limpio en el laboratorio, restos de fauna, eh, fundamentalmente en este caso huesos de venado cola blanca. Y así es como se suele ver una hermosa excavación, en este caso un área funeraria que estaba en el Pacífico Sur del país, o sea, en la región arqueológica Gran Chiriquí, subregión de Iquiz, que suelen ponerse sobre todo cerca encima, perdón, de las lomas, porque también las protege en zonas de inundación, ¿verdad? Eso también ellos tenían conocimiento de eso y buscaban sitios apropiados. Ok, diferentes perspectivas para que vean cómo se requieren a ciertos elementos metodológicos para poder tener un control de la evidencia. Siempre que se toman fotografías se tiene que poner la pizarrita con toda la información, una flecha que lo que simboliza es hacia dónde va el norte, y bueno, el control de la excavación que se lleva con estas guías bien niveladas y demás de cuerdas, que es lo que nos permite decir, bueno, en el cuadro número tal, voy a hacer el mapeo y aparecieron estas y estas piedras, ¿verdad? Y entonces al unir cada uno de los cuadros se tiene milimétricamente control sobre todo lo que va saliendo. Les hablé un poquito de los petroglifos o petrograbados, que en realidad son diseños diferentes que se hacen sobre la piedra, y aquí se me corre el diseñito pero generalmente si mucha gente, y ahora salió el domingo pasado en La Nación, casi nos da un infarto, supuestos especialistas hablando del neolítico, bueno, el neolítico es en Europa, no es en el caso americano, pero bueno.
El problema es que mucha gente les recalca los diseños con tiza o con pintura y eso los va erosionando. Lo que nosotros solemos hacer es, por ejemplo, con esta tela que se llama pelón, que es como la telita que está dentro de los cuellos de las camisas. Solemos humedecer un poquito la piedra, poner el pelón encima y después agarramos hojas de carbón y la empezamos a frotar suavecito sobre la tela para que quede el diseño en negativo, digamos, es como la forma más cuidadosa porque si uno los está tocando mucho se van erosionando y se les va gastando el diseño. Y a veces uno lo que les dice a la gente es, bueno, hagan solo un calco y si quieren agarran el diseño y no sé, hacen una gorrita con eso, hacen una camiseta, lo que sea, ¿verdad? Que ellos quieran y se sientan identificados, o en algunos casos solo quieren comercializar, pero bueno, que pueda mantener una conservación adecuada en este caso del petro. Volvemos a la importancia del contexto. ¿Por qué es importante para nosotros poder ver todas estas cosas relacionadas unas con otras y no nada más el artefacto ya limpio y bonito en un acaparate? Precisamente porque nos permite ver esas asociaciones, ¿verdad? Que son culturales en muchos casos, en algunos otros son naturales, pero que nos permite ver qué está relacionado con lo otro y por qué pudo haber estado de esa forma, ¿verdad? Nos permite deducir y explicar o interpretar lo que se está dando. Si yo tuviera en una mesa todos estos elementos limpios, no necesariamente comprendería que, por ejemplo, estas vasijas que pueden tener forma para cocinar, digamos, estoy hablando de la fotografía más cafecita, tiene adentro restos de huesos cremados, ¿verdad? No es lo mismo tener un puñito de restos cremados que pueden decir, ah, no, eso puede salir, no sé, de un contexto de fogón y esta vasija tiene tales y tales características, pudo servir para cocinar, a ver que forme parte de un contexto funerario junto con otras evidencias. Este es un tipo de enterramiento secundario que se da también en la zona de Guanacaste entre el 300 y el 800 después de Cristo, que es con cremación de restos. Este es otro tipo de cementerio con enterramientos primarios y con hornillas que se da en la misma zona, en la misma época. Entonces, por eso es que es tan importante ver esos contextos para poder comprender diferentes prácticas culturales en una misma zona y en una misma época por parte de las poblaciones. Muchas veces esos contextos van a estar alterados. En este caso puede haber alteración antrópica, pueden haber procesos postdeposicionales o naturales. Ok, ¿cuál es la modificación antrópica? Bueno, esta, sin querer queriendo, serían unas huellas muy antiguas, cerca de 5.000 años de antigüedad en Nicaragua, que fue el tránsito de un grupo de personas después de una erupción. Entonces, la erupción volcánica generó una serie de ceniza y que todavía estaba muy suave. Cuando la gente pasó, dejó huella, literal. Otro ejemplo, digamos, natural, fue la explosión del Vesubio, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que dejó a la gente de Pompeya y realmente la ciudad destruida y la gente muerta en erupción. En el caso, digamos, americano, el más cercano sería en El Salvador, el, el Ilopango, que, ay, ¿cómo es que se llama este sitio? Se me acaba de ir. Joya del Serén, que generó depósitos encima de Joya del Serén, pero sí estuvo haciendo retumbos ese cerro antes de explotar y verse que era un volcán. Y en ese caso a la gente le dio tiempo de salir. Es lo mismo que pasaba aquí con el Arenal, que cuando habían actividades volcánicas la gente se movilizaba a otros lados, paraba un poco, volvían ahí y así. Esto que casi no se nota acá es en realidad la raíz de un gran árbol que está presente y que envolvió una tumba de cajón en Guayabo de Turrialba. Cuando uno va por el sendero se ve muy, muy bien. Aquí lo que habría que hacer es quitar el árbol y reconstruir la tumba. Pero si se quita el árbol, literalmente se despedaza toda la tumba porque se dejó crecer a tal nivel que ya es algo muy, muy dañino. Hay algunos procesos, por ejemplo, de alteración antrópica. Aquí no tenemos como
como muchos, pero por ejemplo, cuando hay lugares de cultivo, la gente suele hacer zanjas para enterrar hojas y materiales de desecho. Esos son también modificaciones antrópicas. Este es otro de los basamentos de Finca 6, que aquí lo que vemos es los depósitos aluviales de las arenas que se salían del Grande de Terra. Y este es el paraíso terrenal para un arqueólogo o una arqueóloga, porque son los basurero. Si ustedes se ponen así muy psicópatas, no mentira, si ustedes se ponen muy analíticos en cómo conocer a una persona, en realidad no es ir y ver su cuarto, no es ir y ver sus computadoras, etcétera, sino es conocer su basura, porque ahí le dice qué es lo que está consumiendo, cuándo está consumiendo, cuánta cantidad, qué características, ¿verdad? ¿Qué está desechando? Todo lo que una población hace, ¿verdad? Generalmente va a estar reflejada en un basurero o en un conchero. En este caso son concheros que cuando ustedes van a las playas, generalmente en Guanacaste, en el Pacífico, van, si ya se van con el ojo antropológico, arqueológico, ya van viendo que este es un pedacito de cerámica, un borde de una olla, aquí hay otro, ¿verdad? Y un montón de conchas. ¿Qué quiere decir? Que estos son espacios domésticos con áreas de basureros, ¿verdad? Son sumamente ricos en la información que nos pueden brindar, porque muchas veces vemos si están consumiendo chuchecas o estaban haciendo sancochos con X cosas, pero no solo vemos los restos de concha, estamos viendo también huesitos de venado, estamos viendo huesitos de iguana, estamos viendo, digamos, gran parte de la dieta de esas poblaciones y cuánto volumen estaban accediendo, inclusive si eran animales de mar adentro, si eran de la línea de costa, si eran de manglar. Ya nos habla también de la tecnología, ¿verdad? De que la gente necesitaba construir embarcaciones, necesitaba construir redes, nazas o trampas, si fuera para el caso de un crustáceo, ¿verdad? De langostas, etcétera. Ya ese es otro tipo de tecnología y conocimiento que tienen que tener las poblaciones. Hay otro tipo de contextos funerarios que son secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona muere, se esperan a que esa persona, digamos, todos los tejidos blandos se hayan deteriorado, se hayan podrido, etcétera. Y una vez que están limpios los huesos, se hacen un paquete y se entierran. Está en exhibición en el Museo Nacional, es uno de los paquetes fúnebres del sitio La Regla, que además son los restos óseos más antiguos del país. Están alrededor del 2000 al 1500 antes de Cristo. Y este tipo de práctica de enterramientos secundarios seguía siendo practicado por poblaciones bribris hasta el siglo pasado. Otros tipos de enterramientos también se pueden dar debajo de montículos, que aquí, lo que les decía, tienen varias capas de piedra y los hacen más altos, o basamentos. En algunos casos, como en la época, volvemos a lo mismo, la época Bagaces, del 300 al 800 después de Cristo, se daban este tipo de estructuras, y debajo podían haber enterramientos. Entonces, muchas veces cuando uno va, por ejemplo, a Guanacaste y todo está muy plano y de un pronto otro un puño de piedras en una montañita como de 30 metros de diámetro, ven pedacitos de cerámica, etcétera, ya eso es súper sospechoso, es un sitio arqueológico y además es un basamento probablemente funerario. Pero los que no son funerarios, los que son basamentos al ras del suelo o montículos que no tienen enterramientos, suelen ser unidades habitacionales. Inclusive es muy semejante a las que todavía se siguen haciendo en algunos territorios indígenas, solo que obviamente ellos ya le hacen un planché de cemento y demás, pero tanto la técnica de las paredes livianas, ¿verdad? Que inclusive se pueden correr, como de los techos ya no tanto con zacate sabana, sino que ahora con palma, ¿verdad? Se siguen fabricando. Estas son reconstrucciones, en este caso un sitio que se llama Severo Ledesma, que está entre el 300 antes de Cristo al 800 después de Cristo, también de otros tipos de casas. Y lo que les decía de los espacios públicos, ¿verdad? Que son espacios en donde pueden estar haciendo diferentes actividades, inclusive pueden estar cocinando ahí para la comunidad. No hay que pensar, digamos, como lo hacemos ahora nosotros de forma muy egoísta, cada quien en su espacio, en su unidad, ¿verdad? Doméstica. Generalmente antes cuando se casaba, generalmente son animales grandes, alcanzan para toda la aldea o para varias unidades domésticas, ¿verdad?
No había luz a lo interno de las chozas, lo que había era generalmente un fogón que permitía iluminar, permitía curar el techo por dentro, que quiere decir que el humo, ¿verdad? Les va generando como una costrita, una capa que los protege, los impermeabiliza para que duren más tiempo. Y a la vez le permite el humo, ¿verdad? El que no entre tanto bicho, tanto zancudo, etcétera, para que los esté picando. Pero muchas de las actividades, como la cocción, como la elaboración de herramientas y demás, requería de luz para poderlas hacer, y eso generalmente pasaba en los espacios públicos. No es solo el lugar donde el cacique iba, hablaba y demás, sino que también pueden haber actividades domésticas que uno puede encontrar evidencia de eso. El trabajo de laboratorio, en realidad, es procesar todo lo que se recolectó. Ahí vemos a la profesora Gabriela Arroyo en el sur. Hay una división de la evidencia, ¿verdad? Según si serán si es hueso, si es, ¿verdad? Porque se tienen que lavar de forma diferente, con mayor cuidado. Después se tiene que marcar, que significa ponerle todos los numeritos y las señas de dónde exactamente era que vienen esos materiales. Y después se hace la división ya para el análisis, ¿verdad? Dentro del análisis se busca ver categorías, digamos, si son bordes, se tratan de hacer los dibujos de los perfiles, reconstrucciones, y también hacer análisis de las formas, ¿verdad? Nosotros hablamos de modos y tipos para, imagínense que los tipos en la actualidad podrían ser quizás las marcas. Ustedes ven un bocho y saben que es un bocho, o sea, ese es el tipo de carro X, el tipo de carro bocho. Los modos serían partes de esos tipos. Podría ser el foco redondo, taca-taca de los bochos viejos, no sé, modelo 68. El retrovisor con tal forma puede estar en un bocho, pero también puede estar en un Volvo. Entonces ese modo nos habla de una época, pero no necesariamente de un tipo específico. Cuando nosotros vemos cerámica, generalmente podemos decir, ah, ese es el tipo tal. Y si vemos un pedacito, decimos, bueno, puede ser el tipo tal o tal o tal que tiene este modo. Es como para que me entiendan un poco cómo hacemos las clasificaciones. Generalmente, cuando hacemos esos dibujitos, aquí lo que tienen en negro es el pedacito que encontramos. Pero ya nosotros vamos conociendo las formas, vamos haciendo las proyecciones, y esto es el dibujo, digamos, con base en lo que nos encontramos, y la parte con puntitos es la reconstrucción hipotética de cómo eran esas vasijas. Y entonces, al tener esto, podemos ir infiriendo para qué se utilizaban según las características. Igual pasa con la piedra, ¿verdad? La dividimos en el tipo de artefacto, la materia prima o la roca de la cual está hecha, las huellas de uso, si tiene filo, si no tiene filo. Por ejemplo, esta que tienen en una mano es un hacha con los dos filos en los extremos, decimos un hacha doble porque son dos, acinturada, porque aquí era donde está la mano de ella, es donde se le enmangaba el palo, por decirlo así, para poder utilizar el hacha. Y bueno, esos son como ejemplos de esos análisis de laboratorio. Y la datación, que estaba molestando Onésimo al inicio, está relacionada con si es una datación relativa, ¿verdad? Que quiere decir esto que les he estado mencionando, es entre tal año y tal año, entre el 300 y el 800 después de Cristo, ¿verdad? Que son estos grandes periodos en donde eran más o menos similar, perdón, fases, y en la siguiente fase ya se empiezan a hacer las cosas diferentes, entonces ya podemos identificar que es otro momento. Pero también están las dataciones absolutas, como por ejemplo los fechamientos de dendrocronología, que eso no se hace mucho aquí, se hace más donde hay 4 estaciones bien marcadas, que es contar las rayitas que tienen los troncos de los árboles. Nosotros, si hay plata, lo que utilizamos son los fechamientos de radiocarbón o carbono 14, que eso se hacen sobre materiales orgánicos y que nos dice, bueno, esto es del 1250 más menos 80 años, ¿verdad? Ya nos delimita muchísimo más la época. A veces hay contaminación de las muestras porque las procesamos mal, y eso se nos vuelve en nuestra contra porque de nada sirvió entonces hacer ese fechamiento. Digamos, si ustedes agarran un pedazo de carbón en campo con las manos, ya lo contaminaron. Para poder hacer fechamiento de carbono 14, tienen que agarrar ese pedacito con una cuchara de acero inoxidable que a la vez lavaron con agua destilada. Nunca la tocaron y la metieron en un sobrecito de papel craft o papel aluminio. Entonces ahí ya va sin esa contaminación. Y después uno también las puede contaminar cuando las están limpiando en un laboratorio, por eso hay que tener muchísimo cuidado.
Ok, eso era lo que les tenía, porque no sé qué tanto tiempo iba a tener ustedes para la clase. No sé si tienen alguna duda, comentario. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Eh, todo esto quedó grabado, ¿verdad? Está quedando grabado, ¿no? Ok, Entonces, con tu permiso, lo subiría yo al canal de YouTube para que lo tengan ellos y ellas sí, a mano. sí, sí, sí. Muy bien, alguien tenía preguntas por ahí, ¿verdad? Pueden hacerlas en este momento. Creo que estaba Heidi y después Guadalupe. Sí, la Hola. profe, vieras que, bueno, yo ahorita estoy en la zona se llama el CAS de Paloma de Santa Teresita de Turrialba. Es Ahí súper tienen hasta lejos, para tirar para arriba. ajá. Y bueno, voy a activar un poquito, un momento la cámara. Ajá. Aquí la gente del pueblo ha encontrado muchas cosas de este tipo, como figuras en piedra y demás, que bueno, estas se la encontraron ya hace muchos años, Sí. pero me pareció interesante lo que usted hablaba de los artefactos y demás, de cómo, básicamente, cómo hablan de las poblaciones que vivieron antes, digamos. Ujú. Generalmente hay muchas esculturitas de estas, a veces son figuras antropomorfas, que decimos figuras de gente, ¿verdad? A veces van a encontrar unos que están como de cuclillas, como con un gran puro, ¿verdad? Que eso no es como ahora, eso era para cuestiones rituales en ciertas épocas y demás, muy, muy, muy específicas, que a esas se les conoce como suquias. Eh, Ujú. y esa me parece, esa chiquitita, no la vi muy bien porque algo no estoy haciendo bien y tengo chiquitita Bueno, las cámaras, sería, Tienes o que dejar sea, de compartir la cámara. todavía la estoy compartiendo. Sí, Eso es, gracias, Uni. bueno, la pantalla, pues. Mm, no, pero, a Heidi ver, nos iba a decir algo más. sí, perdón. Ya, Gracias, Uni. sí. Muy bien. Sí. Qué dicha que hay alguien inteligente aquí, porque qué barbaridad. Qué bárbara, Moni. ¿Ves? Esa es la figurita que tiene Sí, Heidi. no la vi muy bien, pero a grandes rasgos sí es, ¿verdad? Sí, sí es una figura antigua, puede estar entre el 800 y 1500 después de Cristo. Sí, es temprana. Tardilla, un poquillo, ya está más cercana a la época de conquista. Sí. Tardía, perdón, sí. Más bien. Así es. Está buenísimo. Guadalupe tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, claro, buenos días. Buenos días. Hola, buenos Yo días. quería preguntarle a Mónica que qué pasa si yo soy una persona que sabe o sospecha que tiene algún tipo de yacimiento en su terreno y me niego así rotundamente a que hagan una excavación en mi terreno y, y que entonces esa persona va a recibir como algún tipo de sanción legal o económica por negarse, ya sea ante el Ministerio de Cultura, no sé a qué ente, ¿verdad? Para que le realicen esa excavación y digamos que transformación de su terreno que tal vez tenía planeado para, qué sé yo, construcción de una casa o hasta un comercio, por ejemplo. Sí, a la gente le da mucho miedo. Hay como un fantasma de la expropiación que no existe básicamente en este país. A veces uno dice lamentablemente, ¿verdad? Pero a la gente le da miedo que se hagan investigaciones, o sea, no, yo creo que eso es como un poco de ignorancia de la ley, no en términos de que sea algo obligatorio, sino de que no le genera problema, o sea, es más problema que se den cuenta, por ejemplo, que se está destruyendo un sitio arqueológico con la construcción de la casa y demás, que decirle al Museo Nacional, vean, aquí tengo un yacimiento, necesito hacer una casa, no tengo plata para contratar a un arqueólogo independiente, ¿verdad? Vengan ustedes a hacer las investigaciones y lo que van a durar es 1 o 2 meses máximo, dependiendo del área, ¿verdad? Pero lamentablemente a la gente le da miedo. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, uno generalmente trata de decirles, vean, no, esto inclusive pueden hacer alianzas con la U,
que se dé una práctica de campo en ese terreno y le ayuden a esa persona, ¿verdad? A hacer los estudios, por decirlo así, de forma gratuita, si fuera que no tienen plata para hacer las investigaciones. Pero en el caso en que la gente ya sepa eso, sepa que tiene la opción también del Museo Nacional, que se los puede hacer gratuito, solo que ahí tienen que esperar, ¿verdad? A que tengan digamos, a la fila de las cosas que ya tienen que hacer. Y aún así se niega y van a destruir, ahí habría que poner la denuncia al museo. Digamos, decir, inclusive se pueden hacer llamadas anónimas y decir, vea, es que en tal zona, fulanito de tal, tiene un sitio arqueológico y no se hicieron las investigaciones y se están haciendo alteraciones de tal tipo. Entonces, en ese caso, la gente del museo tiene que ir a hacer una inspección, corroborar que eso sea cierto y ahí nuevamente se le paraliza la obra al señor y le dice, no, mira, si no se ha afectado mucho o lo que sea, se le dice, bueno, está a tiempo de, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, con grandes empresarios, tenían la maña de romper los sitios, de despedazarlos y decir que el que peca y besa empata. Entonces, si los pescaban, ¿verdad? Parte de las multas en el juicio era, ok, despedazaste este sitio, ahora tenés que financiar la investigación en tales otros, ¿verdad? Como compensación. Pero a veces la gente no actúa de mala fe, sino que actúa por miedo. Entonces, en esos casos, uno lo que busca es, ¿verdad? Acercarse en buena lid y comentarles para que puedan hacer eso. O en otros casos, inclusive decir, bueno, no quieres hacer investigación, pero ¿por qué no llama a algún arqueólogo o arqueóloga para que le diga qué parte del terreno no tiene vestigios para que pueda hacerlo ahí sin que haya complicaciones, ¿verdad? Pero ese trabajo, digamos, con las comunidades es sumamente difícil, lo digo con conocimiento de causa, y también muy, muy necesario, porque la gente, lo que usted me preguntó es como la constante en todo el país, en realidad. No sé si, si me escuchaban o no, si me desconecté. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Estamos hasta ahí entonces? Ok, nadie más. Voy a Yo podría hacer otra pregunta también. Okay. Ok, digamos que